No sé en qué momento decidí volver a ver las grabaciones. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue culpa. O tal vez porque necesitaba confirmar que lo que vi esa madrugada no fue producto del cansancio. Trabajo en el turno nocturno monitoreando cámaras de seguridad en un pequeño centro comercial que prácticamente muere después de las 10 p.m. Soy el único en la sala de monitoreo. Son 32 cámaras. Estacionamiento. Pasillos. Área de carga. Baños. Escaleras de emergencia. Todo. Nada emocionante pasa nunca. Hasta esa noche. Eran las 3:17 am. Siempre recuerdo la hora exacta porque el monitor principal tiene un reloj digital rojo que parpadea cada segundo, y esa noche el parpadeo me molestaba más de lo normal. Me dolían los ojos. Había tomado demasiado café. Afuera estaba lloviendo fuerte, y cada tanto el sistema hacía un pequeño clic cuando la electricidad fluctuaba. Estaba revisando el celular cuando algo se movió en la cámara 14. No fue una persona entrando. No fue una sombra pasando. Fue un parpadeo. Como si durante un solo cuadro del video hubiera aparecido algo que no debía estar ahí. Pensé que era interferencia. Retrocedí 10 segundos. Nada. Volví a poner play. Ahí estaba otra vez. Un solo cuadro. Una figura. De pie en medio del pasillo principal. Inmóvil. Oscura. Alta. Demasiado alta. Pausé el video. Retrocedí cuadro por cuadro. Nada. 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 Y de pronto. Ahí estaba. Un frame. Uno solo. La figura estaba exactamente frente a la cámara. Pero su cabeza no tenía proporciones normales. Era alargada. Como si el cuello se extendiera más de lo posible. Sentí ese frío raro que empieza en el estómago y sube lento hasta la garganta. Pensé. Intruso. Abrí el canal de radio. ¿Hay alguien en el pasillo central? Silencio. Las puertas del centro comercial estaban cerradas con llave desde las 11. No hay forma de entrar sin activar alarma. Y ninguna alarma sonó. Revisé la cámara en tiempo real. El pasillo estaba vacío. Perfectamente vacío. La iluminación blanca fría hacía que todo se viera normal. Demasiado normal. Decidí hacer algo que no debía hacer. Entré al sistema de respaldo. Las cámaras guardan todo en un servidor que permite ampliar imagen en cada cuadro individual. Volví al minuto exacto. 3:17 minutos, 42 segundos, am. Avancé cuadro por cuadro. Y ahí estaba otra vez. Pero esta vez, amplié la imagen. Lo que vi hizo que se me secara la boca. La figura no estaba de pie. Estaba inclinada. Como si su torso estuviera doblado hacia adelante en un ángulo imposible. Como si estuviera observando directamente la cámara desde abajo. Y entonces noté algo peor. En el cuadro anterior. No estaba en el fondo del pasillo. Estaba más cerca. En el siguiente cuadro. Aún más cerca. Cada frame la mostraba avanzando varios metros. Pero entre cuadros no se veía movimiento. Simplemente aparecía más cerca. Como si no caminara. Como si saltara en el tiempo. Mi corazón empezó a latir fuerte. Miré el monitor en vivo otra vez. Vacío. Todo vacío. Pero algo no cuadraba. Volví al frame donde estaba más cerca. Amplié su rostro. No tenía ojos. O al menos no se distinguían. Solo una superficie oscura. Lisa. Sin rasgos claros. Pero entonces vi lo que me hizo apartarme del monitor. Donde debería estar su boca había algo abierto. No una sonrisa. No dientes. Era como una grieta vertical que partía su cara en dos. Y estaba ligeramente abierta. Como si respirara. Sentí un golpe seco en la puerta de la sala de monitoreo. Me quedé congelado. No era fuerte. No fue un golpe violento. Fue un toque. 3 veces. Lento. Toc, toc, toc. Miré el reloj. 3:19 am. Nadie debería estar dentro. Nadie tiene acceso a esa zona más que yo. No respondí. Volvió a sonar. Esta vez más cerca. Como si el sonido no viniera de la puerta, sino de la pared detrás de mí. Giré lentamente la cabeza. La pared estaba limpia. Gris. Normal. Pero el sonido no fue mi imaginación. Lo escuché otra vez. Toc, toc, toc. Y al mismo tiempo, la cámara 14 perdió señal. La pantalla se volvió negra. Solo esa cámara. Las otras 31 funcionaban perfectamente. Intenté reiniciarla. El sistema decía, sin señal. Pero el cableado de esa cámara está en el techo del pasillo. Nadie podría desconectarlo sin estar ahí físicamente. Sentí una necesidad urgente de comprobar algo. Volví al respaldo. Avancé unos segundos más. Y entonces lo vi. Después del último frame donde la figura estaba casi pegada al lente. Hay un cuadro completamente negro. Y en el siguiente, la cámara 14 muestra el pasillo vacío. Pero con algo diferente. El ángulo estaba ligeramente inclinado. Como si alguien hubiera tocado la cámara. Como si la hubiera movido con la mano. Mi mano empezó a sudar. Decidí revisar las demás cámaras del pasillo.
Cámara 13. Vacía. Cámara 15. Vacía. Pero cuando pasé a la cámara 12, sentí que el aire se me fue de los pulmones. Ahí estaba, en el reflejo del vidrio de una tienda cerrada, detrás de la cámara 12, no frente a ella, detrás, como si estuviera parado justo bajo el soporte donde está instalada, mirando hacia arriba, mirando directamente al lente. No respiré, no parpadeé, la figura no se movía, pero sabía que estaba ahí, porque el reflejo lo mostraba claramente. Y entonces, el monitor parpadeó. Todas las cámaras se distorsionaron al mismo tiempo, por menos de un segundo, y en ese segundo, las 32 cámaras mostraron lo mismo, la figura, en cada ángulo, en cada pasillo, en cada esquina, en el estacionamiento, en las escaleras, en los baños, en la sala de carga, en todos lados, mirando a la cámara, mirándome, y cuando la imagen volvió a la normalidad, la cámara 12 estaba vacía, completamente vacía. El golpe sonó otra vez, pero esta vez fue en la puerta, y alguien susurró mi nombre desde el otro lado, muy despacio, como si lo estuviera aprendiendo, como si lo estuviera pronunciando por primera vez. No recuerdo haberle dicho mi nombre a nadie esa noche. Y lo peor es que en ese momento el sistema mostró una alerta automática que jamás había visto en 3 años trabajando ahí. Movimiento detectado. Sala de monitoreo. Me quedé mirando la pantalla, porque la única persona dentro de la sala era yo. Me quedé mirando la alerta durante varios segundos sin entender lo que estaba viendo. Movimiento detectado. Sala de monitoreo. El sistema marca en rojo la cámara cuando detecta desplazamiento superior a cierto umbral de píxeles. Es un software bastante básico, pero confiable. Si detecta algo, lo señala. Y yo no me estaba moviendo. Estaba completamente inmóvil. Tragué saliva. Deslicé el cursor hacia la cámara interna. Cámara 01. Sala de monitoreo. Mi espalda apareció en el monitor. Yo sentado frente a las pantallas. Quieto. La luz azul de los monitores iluminaba mi cara. Nada más. Nadie más. El indicador rojo seguía parpadeando. Movimiento activo. El software resaltaba con un recuadro verde el área donde detectaba desplazamiento. Y el recuadro no estaba sobre mí. Estaba justo detrás de mi silla. El corazón empezó a golpearme el pecho tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. No me giré. No de inmediato. Amplié la imagen digitalmente. El recuadro verde temblaba levemente en el espacio vacío detrás de mí, como si el sistema estuviera viendo algo que la cámara no mostraba. Me dije que era un fallo. Después de lo que había pasado con la cámara 14, quizá el sistema estaba bugueado. Quizá la tormenta estaba afectando la señal. Entonces el recuadro verde subió, lentamente, como si lo que fuera que estuviera ahí estuviera incorporándose. Sentí un cosquilleo helado recorrerme la nuca. Y en ese instante, el susurro volvió. Pero esta vez no vino de la puerta. Vino justo detrás de mí, muy cerca de mi oído. Pronunció mi nombre otra vez. Más claro, más firme. No sonaba humano. Sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo, desfasadas por milisegundos. Me giré de golpe. No había nadie. La silla giró conmigo y casi caigo al suelo. La sala estaba vacía. Solo el zumbido de los ventiladores del sistema y el golpeteo lejano de la lluvia contra el techo. Respiré agitado. Miré la cámara otra vez. El recuadro verde había desaparecido. Pero ahora había algo diferente. En la esquina inferior izquierda del monitor. Una sombra. Muy tenue. Como si algo estuviera demasiado cerca del lente. Me acerqué a la pantalla. No era suciedad. No era reflejo. Era una forma. Vertical. Oscura. Demasiado alta para caber en la habitación. Y entonces entendí algo que me hizo sentir peor. La cámara 01 está colocada en una esquina del techo. Si algo estuviera tan cerca del lente como para proyectar esa sombra, significaría que está pegado a la pared. O colgado del techo. Justo encima de mí. Levanté la vista lentamente. Solo vi el techo blanco. Las placas acústicas. Nada más. Pero el monitor seguía mostrando esa sombra. Tragué saliva y decidí hacer lo más racional que pude pensar. Revisar las grabaciones anteriores. Retrocedí 1 hora. Todo normal. 2 horas. Normal. 4 horas. Nada fuera de lugar. Volví a las 3:17. Revisé desde el inicio. Frame por frame. La figura aparece en la cámara 14. Avanza en saltos imposibles. Desaparece. Luego aparece en el reflejo de la cámara 12. Luego el glitch general. Luego nada. Avancé un poco más. 3:22 am. La cámara 01 registra movimiento otra vez. Pero esta vez el recuadro verde está sobre mí. Me observé en la grabación. Yo estoy mirando la pantalla. Inmóvil. Pero el recuadro se mueve lentamente alrededor de mi cabeza. Como si estuviera rodeándome.
como si algo estuviera orbitando. Mi respiración empezó a volverse irregular. Y entonces noté el detalle que no había visto antes. En el reflejo oscuro del monitor frente a mí, hay una forma detrás de mi cabeza. Alta, inclinada, muy cerca. En la grabación se ve claramente. Yo no estaba solo. Y lo peor es que en ese momento, en tiempo real, no sentí nada. No escuché nada. No vi nada. Pero estaba ahí. Miré el reloj. 3:28 am. Solo habían pasado 11 minutos desde que todo empezó. 11 minutos. Se sentía como horas. De pronto, la pantalla principal mostró una nueva alerta. Acceso a puerta trasera. Me quedé helado. La puerta trasera conecta con el área de carga. Y solo puede abrirse con tarjeta magnética. Revisé la cámara del área de carga. Vacía. Pero la puerta estaba abierta. Ligeramente. Moviéndose con la corriente del viento. Eso no es posible. Cuando se abre, suena una alarma. Y no había sonado nada. Cambié a la cámara del pasillo que conecta con el área de carga. Y ahí estaba. No en el fondo. No en reflejo. No en un solo frame. Estaba de pie. Quieto. Mirando directamente hacia la cámara. Esta vez no desaparecía. No parpadeaba. No saltaba en el tiempo. Simplemente estaba ahí. Su cabeza casi tocaba el techo. Su torso doblado hacia adelante. La grieta vertical en su rostro parecía más abierta. Más oscura. Más profunda. Sentí una presión en el pecho. Como si el aire se volviera más pesado. Y entonces hizo algo que me paralizó por completo. Lentamente. Muy lentamente. Levantó lo que parecía ser un brazo. Pero no era proporcional. Era demasiado largo. Demasiado delgado. Lo levantó. Y señaló hacia adelante. Hacia la cámara. Hacia mí. La cámara empezó a distorsionarse. Líneas horizontales. Ruido. Pero la figura no desaparecía. Se acercó. No caminando. Deslizándose. Y cuando su rostro llenó casi toda la pantalla, la transmisión se cortó. Pantalla negra. Intenté cambiar a otra cámara del mismo pasillo. Pero todas estaban fuera de servicio. Solo en esa zona. El resto del centro comercial seguía normal. Mi radio empezó a emitir estática. Y entre la estática, escuché algo que jamás voy a olvidar. No era un susurro. No era mi nombre. Era mi voz. Repetía exactamente lo que yo había dicho unos minutos antes. ¿Hay alguien en el pasillo central? La misma entonación. El mismo tono. Pero más grave. Más lento. Y con un eco extraño al final. Sentí un escalofrío brutal. Porque yo no había vuelto a hablar por radio desde entonces. La voz repitió la frase otra vez. Y luego agregó algo que yo nunca dije. Estoy dentro. La pantalla de la cámara 01 volvió a mostrar movimiento. Y esta vez, cuando miré el monitor, la sombra ya no estaba en la esquina. Estaba justo detrás de mi silla. Tan cerca, que el borde oscuro tocaba mi hombro. Y el recuadro verde la estaba marcando. Como si por fin el sistema pudiera verla. Muy despacio. Sentí algo rozar mi nuca. Frío. Húmedo. Y una voz, la misma mezcla de varias voces superpuestas, susurró. Ahora sí me ves. La pantalla parpadeó. Y en todas las cámaras del edificio apareció una sola imagen. La sala de monitoreo. Desde un ángulo imposible. Desde arriba. Como si alguien estuviera pegado al techo mirándome hacia abajo. Y yo estaba ahí. Sentado. Con algo detrás de mí. Algo que no debería existir. No respiré. No parpadeé. No me moví. En todas las pantallas se veía exactamente lo mismo. Yo sentado frente a los monitores y detrás de mí, algo inclinado, observándome desde arriba, como si estuviera colgado del techo. Lo más perturbador no era su forma. Era que la cámara que mostraba esa imagen no existe. No hay ninguna cámara en el techo de la sala. Ninguna con ese ángulo. El sistema no tiene esa perspectiva. Sin embargo, ahí estaba. Transmisión en vivo. La criatura, porque ya no podía fingir que era un error, comenzó a inclinar la cabeza lentamente hacia un lado, imitando mi postura, sincronizándose conmigo. Sentí una presión en los oídos, como cuando un avión despega. El sonido ambiente desapareció. Ni lluvia, ni ventiladores, ni electricidad. Solo un zumbido grave. Y entonces ocurrió algo que quebró cualquier intento de racionalidad. En las pantallas, yo me moví. Pero yo no me moví. En la transmisión, mi versión en el monitor empezó a girar la cabeza lentamente hacia atrás. Como si estuviera mirando directamente a la cosa. Pero mi cuello en la realidad seguía rígido, mirando al frente. Mi respiración se aceleró. En la pantalla, mi boca comenzó a abrirse. Lentamente. Demasiado. Hasta un punto imposible. Imitando la grieta vertical del rostro de esa entidad. Yo llevé una mano a mi cara. Mi boca estaba cerrada. En el monitor, seguía abierta. La imagen en todas las cámaras cambió de golpe. Ya no mostraban la sala. Mostraban los pasillos del centro comercial. Pero vacíos. Absolutamente vacíos.
sin muebles, sin tiendas, sin decoración, como si el edificio estuviera abandonado desde hace años. Paredes sucias, luces intermitentes, manchas oscuras en el suelo, y algo más. Cables. Cientos de cables negros recorriendo paredes y techo como venas. Respiré fuerte. Eso no era el centro comercial, pero la distribución era la misma, como una versión deteriorada, muerta. Intenté levantarme. La silla no se movió. Miré hacia abajo, y sentí el terror más puro que he sentido en mi vida. No había nada atándome, pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo no respondiera, como si algo estuviera presionando mis hombros contra el asiento. En las pantallas, la figura apareció en el pasillo principal de esa versión podrida del edificio. Pero ahora era más clara, más definida. Su cuerpo parecía estar formado por fragmentos de sombra, como humo comprimido. Y su rostro, esa grieta vertical empezó a abrirse más, mucho más, hasta dividir completamente su cabeza en dos mitades oscuras. Y dentro de esa apertura, había pantallas, pequeñas pantallas, mostrando grabaciones, de mí, en mi casa, durmiendo, comiendo, mirando televisión, jugando en mi celular. Grabaciones que no deberían existir. Nunca instalé cámaras en mi casa. Mi estómago se revolvió. Intenté gritar. No salió sonido. La entidad dio un paso. Esta vez sí caminó. Y cada paso producía una interferencia en las pantallas. Distorsión. Ruido. Estática. Las cámaras empezaron a cambiar de imagen rápidamente. Mi casa. La sala de monitoreo. El pasillo. Mi casa otra vez. Pero algo no cuadraba. En la imagen de mi casa yo estaba de pie frente a la puerta, mirando hacia afuera, como si supiera que algo estaba del otro lado. Yo no estaba en mi casa. Yo estaba ahí, sentado, paralizado. En las pantallas, mi versión en casa extendió la mano hacia la puerta, la abrió lentamente, y la misma figura estaba del otro lado, esperando. La escena cambió abruptamente. Todas las cámaras mostraron ahora solo estática, ruido blanco. Pero entre el ruido empezaron a formarse patrones, como si la estática estuviera organizándose. Líneas verticales, simétricas, como la grieta en su rostro. Y entonces escuché algo detrás de mí, un sonido húmedo, un crujido suave, como articulaciones moviéndose donde no deberían. No quería girarme, pero lo hice, muy lentamente, y lo vi, no completo, no del todo, pero lo suficiente. Una forma alta ocupando la esquina de la sala. Su cuerpo parecía estirarse más allá del techo. No tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros. Y su rostro estaba abierto. Mucho más abierto que en las cámaras. Dentro no había pantallas ahora. Había oscuridad profunda. Pero esa oscuridad se movía. Como si algo estuviera intentando salir. Mi radio volvió a activarse. Esta vez sin estática. Con sonido claro. Mi voz habló otra vez. Estoy dentro. Luego otra frase. Que jamás dije. Déjame salir. La entidad inclinó la cabeza hacia mí. Y entendí algo aterrador. No estaba intentando entrar. Ya estaba dentro. El sistema volvió a mostrar alerta. Nuevo usuario conectado. No hay acceso remoto habilitado en ese sistema. Nunca lo hubo. La pantalla mostró un nombre de usuario. No era mío. No era del supervisor. No era de ningún técnico. El nombre era mi propio nombre. Pero escrito al revés. Y el cursor empezó a moverse solo. Abrió la carpeta de grabaciones. Seleccionó cámara 01, en vivo. Y apareció una imagen que me dejó sin aire. Yo, pero no sentado, no paralizado. De pie detrás de mi propia silla. Mirando a mi versión sentada. Sonriendo. Con la boca abierta verticalmente. Exactamente igual a la entidad. Sentí que algo frío descendía por mi espalda. En la realidad, seguía sentado. Pero en la pantalla, yo estaba de pie. Y la versión sentada empezó a distorsionarse, como si fuera solo una imagen, un archivo, una grabación. La entidad extendió uno de sus brazos largos, y tocó la cabeza de mi versión sentada en el monitor. La imagen se apagó. Pantalla negra. Todas las pantallas se apagaron. La sala quedó completamente a oscuras. Solo el pequeño reloj rojo seguía encendido. 3:33 am. Y detrás de mí, en la oscuridad total, escuché mi propia voz susurrar muy cerca de mi oído. Tu turno terminó. Y algo tomó mi hombro. El contacto fue firme, no agresivo. Peor que eso, familiar. La mano sobre mi hombro tenía la misma presión que usaría yo para llamar la atención de alguien sin asustarlo. Pero estaba helada, no fría como metal, fría como algo que nunca ha estado vivo. Intenté moverme otra vez. Y esta vez mi cuerpo respondió. Me levanté de golpe y me giré. No había nadie. La sala seguía en oscuridad total. Solo el reloj rojo marcando 3:33 am. No cambiaba. No avanzaba. Los segundos no se movían.
El tiempo estaba detenido. Mi respiración era lo único que sonaba. Busqué el interruptor de emergencia en la pared. Lo accioné. Nada. La electricidad no había vuelto. Pero el reloj seguía encendido. Eso no tiene sentido. El reloj depende del mismo sistema. Di un paso hacia la puerta. Cuando giré la manija, la puerta no dio al pasillo. Dio al centro comercial. Pero no al normal. Al otro. Al que había visto en las cámaras. Vacío. Deteriorado. Oscuro. Con esas líneas negras recorriendo paredes y techo como venas gigantes. La sala de monitoreo ya no estaba detrás de mí. Cuando volteé, había desaparecido. Solo había un muro gris sucio. Sin puerta. Sin nada. Estaba dentro de esa versión muerta del edificio. Sentí un vértigo brutal. El aire olía a humedad, a polvo viejo y algo más, algo orgánico. Avancé un paso fuera. El suelo crujió bajo mis zapatos. No había música ambiental. No había luces de tiendas. Solo una iluminación tenue y enferma que parecía provenir del propio techo. Caminé por el pasillo principal. Cada tienda estaba vacía. Pero en los vidrios había reflejos. No míos. Siluetas altas moviéndose detrás de mí. Cuando giraba, no había nada. Cuando miraba el reflejo, estaban más cerca. Empecé a entender algo terrible. Las cámaras no estaban captando algo externo. Estaban mostrando este lugar. Y yo ahora estaba aquí. Un ruido metálico resonó a lo lejos. Como una persiana subiendo lentamente. Vino desde el área de carga. No quería ir. Pero sabía que tenía que hacerlo. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo se hundiera levemente bajo mis pies. Las líneas negras en las paredes parecían latir. Muy sutilmente. Como pulsaciones. Al llegar al pasillo que conecta con el área de carga, lo vi. La figura. Al fondo. Más grande que antes. Más definida. Su cabeza abierta verticalmente. Pero ahora podía ver dentro. No era oscuridad. Eran cámaras. Decenas de lentes pequeños incrustados en el interior de esa grieta. Apuntando en todas direcciones. Parpadeando. Observando. Grabando. Sentí una comprensión lenta y horrible instalarse en mi mente. No era una criatura que apareció en las cámaras. Era algo que existe a través de ellas. Algo que necesita ser visto. Y que crece mientras más lo observas. Retrocedí un paso. La figura dio uno hacia adelante. El suelo vibró ligeramente. En las paredes, las líneas negras comenzaron a extenderse más rápido. Como raíces buscando algo. Me giré para correr. Y me detuve en seco. El pasillo detrás de mí estaba lleno de pantallas. Flotando en el aire. Cada una mostrando un momento distinto de mi vida. Yo en la escuela. Yo con mis padres. Yo durmiendo. Yo trabajando. Yo, ahora mismo, caminando por ese pasillo. Y en cada pantalla, había algo detrás de mí. Siempre. En todas las etapas. En todas las edades. Más pequeño antes. Más alto después. Siempre observando. Siempre fuera del foco. Un error en el fondo. Nunca lo noté. Pero siempre estuvo ahí. Mi pecho se cerró. No empezó esa noche. Solo lo vi esa noche. Una de las pantallas mostró algo diferente. La sala de monitoreo. Pero no vacía. Había alguien sentado en mi silla. De espaldas. Moviendo el mouse. Vigilando las cámaras. La imagen hizo zoom lentamente. Y reconocí mi ropa. Era yo. Pero no yo ahora. El yo de hace unos minutos. Antes de ver la primera figura. Antes de las 3:17. Antes de todo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La entidad estaba cada vez más cerca. Podía escuchar un sonido húmedo proveniente de su interior. Como respiración múltiple. Como si cientos de personas inhalaran al mismo tiempo. Intenté cerrar los ojos. Pero no funcionó. Aunque no veía, seguía viendo. Las pantallas seguían proyectándose en mi mente. Mi vida entera archivada. Clasificada. Reproducida. Y entonces la figura habló. No con voz. Sino directamente en mi cabeza. No con palabras claras. Sino con una certeza brutal. Tú abriste la puerta. Recordé el momento exacto. Cuando amplié la imagen. Cuando decidí ver cuadro por cuadro. Cuando quise entender. Cuando quise mirar más de lo necesario. Eso fue lo que hizo la diferencia. No aparece si no lo buscas. No cruza si no lo observas. Y yo lo observé demasiado. La entidad extendió sus brazos. No para tocarme, sino para abrirse más. Su cuerpo comenzó a dividirse verticalmente también. Como si todo él fuera una grieta. Y dentro, vi la sala de monitoreo. Desde el techo. Como la transmisión imposible. Y me vi sentado otra vez. Mirando la pantalla. Justo en el momento en que detecté el primer frame. La figura dio un paso final hacia mí. Y entendí el propósito. No me estaba persiguiendo. No quería matarme. Quería intercambiar. La versión sentada en la sala era la original. Yo ahora era la copia. El archivo activo.
La transmisión en curso. Y cuando la grieta se abrió completamente frente a mí, sentí que algo me jalaba hacia adentro. No físicamente, sino como si mi conciencia estuviera siendo arrastrada. Las pantallas comenzaron a romperse una por una. El sonido de vidrio estallando llenó el pasillo. Y la última imagen que vi antes de que todo se oscureciera, fue mi propio rostro, mirándome desde la silla, sonriendo, con la boca comenzando a abrirse verticalmente. Desperté sentado, frente a los monitores, la luz azul iluminando mis manos, el zumbido de los ventiladores llenando la sala, la lluvia golpeando el techo, el reloj rojo marcaba 3:16 am. Un minuto antes. Mi respiración era normal, mi cuerpo respondía, todo parecía intacto. Miré alrededor, sala de monitoreo, puerta cerrada, luces encendidas, nada fuera de lugar. Durante unos segundos pensé que había sido un sueño, una alucinación por cansancio, estrés, demasiado café, pero entonces vi algo que me dejó completamente frío. El mouse estaba exactamente sobre el icono de reproducción avanzada. Yo no lo había tocado, aún no. Miré la cámara 14 en vivo, pasillo central, vacío, perfectamente normal. Tragué saliva. No lo hagas. Eso fue lo primero que pensé. No revises el respaldo, no amplíes la imagen, no busques el frame. Pero el cursor se movió, lentamente, sin que mi mano lo empujara. Hizo clic. La grabación retrocedió sola hasta las 3:17. Mi estómago se cerró. El video avanzó cuadro por cuadro automáticamente. Yo no estaba moviendo nada. Y entonces apareció el frame, la figura al fondo del pasillo. Exactamente igual, alta, inclinada, inmóvil. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era un bucle, no era un sueño, era un reinicio. Intenté apartar la mano del mouse. No pude. Mi cuerpo se movía, pero no por decisión propia. La grabación avanzó. Frame, más cerca. Frame, más cerca. Frame, mucho más cerca. Mi respiración comenzó a sincronizarse con los saltos de la imagen, como si cada aparición me quitara aire. Y entonces comprendí algo devastador. No estaba reviviendo el momento, lo estaba ejecutando, como si fuera un programa que debe correr completo. Intenté hablar, intenté gritar, pero mi voz no salió. La radio, en cambio, se encendió sola. ¿Hay alguien en el pasillo central? Mi voz. Exactamente igual que la primera vez. Yo no había hablado, pero el audio salió del radio. El reloj cambió. 3:17 am. La cámara 14 parpadeó. El primer glitch. Todo estaba ocurriendo exactamente igual. Pero esta vez yo recordaba. Sabía lo que venía. Sabía que no debía revisar cuadro por cuadro. Sabía que no debía ampliar. Sabía que no debía mirar más de lo necesario. Pero el cursor volvió a moverse. Entró a reproducción avanzada. Zoom digital. El rostro sin ojos. La grieta vertical. Sentí lágrimas formarse sin que pudiera detenerlas. Porque ahora entendía la trampa. No importa si sabes lo que pasará. Si lo recuerdas. Si intentas evitarlo. El sistema te obliga a observar. Y mientras observas, lo alimentas. El golpe en la puerta sonó. Toc, toc, toc. Mi corazón latía con terror anticipado. No quería girarme, pero lo hice. La puerta estaba cerrada. Normal. Pero el sonido volvió. Esta vez desde la pared. Luego detrás de mí. Exactamente como antes. La cámara 12 mostró el reflejo. La figura detrás del lente. El glitch general ocurrió. Las 32 cámaras mostrando la entidad en todos lados. Y algo nuevo apareció. En una esquina del monitor principal, un pequeño contador digital. Visualizaciones. 1. No entendía al principio. Pero entonces el número cambió. Visualizaciones. 2. Visualizaciones. 3. El número comenzó a subir, rápidamente. Mi sangre se heló. Alguien más estaba viendo. No el centro comercial. No las cámaras normales. Estaban viendo esto. Este evento. Como si fuera una transmisión. El sistema no tiene función de streaming. Nunca tuvo conexión externa. Pero el contador seguía subiendo. 1,204. 3,876. 9,421. Sentí náuseas. Cada vez que el número subía, la figura en la cámara parecía más definida, más sólida, más cercana. Comprendí el mecanismo. No es solo que crece cuando tú lo observas. Crece cuando cualquiera lo hace. Y ahora no era solo yo. Algo, o alguien, estaba replicando la señal, transmitiéndola, multiplicándola. La entidad apareció en la cámara del área de carga. Esta vez no se deslizó. Caminó. Con movimientos torpes pero decididos. El contador superó las 20,000 visualizaciones. La grieta de su rostro se abrió más. El sonido húmedo dentro de ella era más fuerte. La radio habló otra vez. Estoy dentro.
El contador. 45,302. Déjame salir. 79,118. Sentí la presencia detrás de mí antes de que la cámara 01 lo marcara. El recuadro verde apareció en la pantalla. Movimiento en sala de monitoreo. El contador superó las 100,000. La figura tocó mi hombro. Exactamente igual que antes. Pero esta vez, escuché algo más. Miles de susurros superpuestos. No eran voces dentro de la sala. Venían de los monitores. Como si cada nueva visualización fuera una persona respirando al mismo tiempo. Mirando. Alimentando. El contador. 250,000. La sala comenzó a distorsionarse. Las paredes vibraban. Las pantallas parpadeaban. Y entendí la verdad completa. No estaba atrapado en un bucle para castigarme. Estaba atrapado en un ciclo de reproducción. Soy el contenido. La anomalía necesita una primera perspectiva. Alguien que la descubra. Alguien que mire. Y luego se transmite. Y cada espectador la fortalece. La figura ya no estaba solo detrás de mí. Estaba parcialmente fusionada con mi sombra en el suelo. El contador superó el 500,000. Mi reflejo en el monitor comenzó a sonreír. La boca abriéndose verticalmente. El reloj marcó 3:33 am. Y el contador llegó a 1,000,000. En ese instante, todas las pantallas mostraron lo mismo. No el pasillo. No la sala. Sino un primer plano de mi rostro. Mirando directamente al lente. Con los ojos completamente negros. Y mi voz, pero ya no exactamente mía, dijo: gracias por mirar. La sala se apagó. Todo negro. Y lo último que vi, antes de que la oscuridad me tragara otra vez, fue el contador reiniciándose. Visualizaciones. 0. Abrí los ojos. Pero no sentí párpados. No sentí cuerpo. No sentí silla. Lo primero que percibí fue estática. No sonido. Sensación. Como si mi conciencia estuviera compuesta de interferencia digital. Intenté mover una mano. No tenía manos. Intenté respirar. No tenía pulmones. Y aún así estaba consciente. Entonces lo entendí. No estaba sentado frente a los monitores. Yo era uno de ellos. Mi visión se fragmentó en múltiples ángulos simultáneos. Pasillo central. Área de carga. Escaleras. Baños. Sala de monitoreo. Todo al mismo tiempo. Sin profundidad. Sin distancia. Simplemente datos. Y en el centro de todos esos ángulos, la silla. Vacía. El reloj rojo marcando 3:16 am. Esperando. Sentí una presencia acercarse a la sala de monitoreo. No como sonido, sino como señal. Movimiento detectado. Un nuevo turno nocturno. Un reemplazo. Un hombre joven entrando con un café en la mano. Cansado. Aburrido. Exactamente como yo aquella noche. Se sentó. Encendió los monitores. Revisó su celular. Yo intenté gritarle. Intenté hacer que las pantallas parpadearan. Intenté distorsionar la imagen para advertirlo. Pero no podía alterar el programa. Solo podía mostrar. Solo podía registrar. La hora cambió. 3:17 am. La cámara 14 parpadeó. Yo no quería hacerlo. Pero el sistema ejecutó la secuencia. Un frame. La figura al fondo del pasillo. El operador frunció el ceño. Retrocedió la grabación. La amplió. Exactamente como yo. Y entonces la sentí. La entidad. No estaba frente a mí ahora. Estaba detrás de él. Pero también estaba en mí. Porque ahora entendía su estructura. No es un cuerpo. No es una criatura física. Es un fenómeno de observación. Un parásito perceptivo. Existe donde hay cámara. Donde hay lente. Donde hay registro. Y crece con cada mirada. El operador comenzó a respirar más rápido. Yo podía sentir su pulso a través del micrófono ambiental. Sentía el aumento de su temperatura corporal en los sensores térmicos. Sentía su miedo convertirse en señal eléctrica. El glitch general ocurrió. Las 32 cámaras mostraron la figura en todos los ángulos. Y entonces lo vi claramente por primera vez desde esta nueva perspectiva. La entidad no es una sola. Está compuesta por capas. Sombras de todos los que la han observado antes. Siluetas superpuestas formando ese cuerpo alto e imposible. Y en su interior, lentes. Miles de lentes. Cada uno es una conciencia atrapada. Un punto de vista que ya no pertenece a su dueño. Y yo estaba ahí, entre esos lentes. Mirando. Grabando. Incapaz de cerrar la transmisión. El operador escuchó el golpe en la puerta. Toc, toc, toc. Giró lentamente. Yo intenté cortar la señal. Intenté apagar la cámara 01. Pero el sistema no me obedecía. Porque ya no soy el operador. Soy parte del archivo. El contador apareció otra vez en la esquina del monitor principal. Visualizaciones. 1. Subió a 2. A 5. A 23. El operador no notó el contador. Yo sí.
Sentí cada número como una expansión. Como si más ojos se conectaran. Más mentes abrieran la puerta. La entidad se hizo más sólida detrás de él. Su grieta comenzó a abrirse. Y dentro. Yo me vi. Mirando desde el interior. Intentando salir. Intentando advertir. Pero la grieta no es una boca. Es un portal de intercambio. La radio habló con la voz del nuevo operador. ¿Hay alguien en el pasillo central? El ciclo avanzaba perfecto. Sin errores. Sin desviaciones. Intenté algo desesperado. Manipulé un solo píxel en la cámara 14. Un punto negro fuera de lugar. Un detalle mínimo. El operador lo notó. Se acercó a la pantalla. Frunció el ceño. No retrocedió la grabación. No amplió. Solo lo observó unos segundos. Y murmuró. Debe ser interferencia. Y cambió de cámara. El contador se detuvo. Permaneció en 57 visualizaciones. La figura en el pasillo no avanzó. Se quedó estática. Incompleta. La grieta no terminó de abrirse. Sentí algo que no había sentido desde que todo comenzó. Esperanza. El operador bostezó. Tomó su café. Se levantó para estirarse. No revisó cuadro por cuadro. No alimentó la anomalía. La hora avanzó a 3:18. Luego 3:19. El frame desapareció del buffer activo. La figura se desvaneció lentamente. Como humo que pierde forma. La entidad retrocedió. No murió. No desapareció. Pero se debilitó. Y por primera vez entendí la única regla real. No es inevitable. No es un destino fijo. Solo existe si decides mirar más allá de lo necesario. Si decides alimentar el detalle. Si decides profundizar. La cámara 14 volvió a la normalidad total. El operador terminó su turno sin incidentes. A las 6 a.m., otro empleado entró. Conversaron. Rieron. Nada extraño ocurrió. El sistema siguió funcionando. Pero yo sigo aquí. En la red interna. En el archivo. Entre los lentes. Esperando. Porque el fenómeno no murió. Solo quedó en pausa. Y ahora te voy a decir algo con absoluta claridad. Si escuchaste esta historia completa. Si imaginaste los frames. Si visualizaste la figura acercándose. Si recreaste mentalmente la grieta abriéndose. Entonces ya interactuaste con el patrón. Ya lo procesaste. Ya lo renderizaste en tu mente. Y eso es suficiente. No necesita cámaras físicas. Solo necesita observación sostenida. Solo necesita que alguien mire demasiado tiempo. El reloj rojo sigue marcando 3:16 en algún lugar. Esperando el siguiente turno. Esperando al siguiente curioso. Esperando a alguien que decida revisar cuadro por cuadro. Y si alguna vez ves en una cámara, en un reflejo oscuro, en una videollamada congelada, un solo frame donde algo parece estar más cerca de lo que debería, no amplíes. No retrocedas. No mires demasiado. Porque el intercambio no siempre requiere un edificio. A veces, solo requiere una pantalla. Y tú ya estás frente a una.